Buenas noches para todos, buenas noches Max, buenas Viste que hay noches gente que no se los banca a los redondos. Como los Exactamente, rockeros de la más aguerridos no se los bancan a los no solo redondos, los no sé más por qué. aguerridos, Los sino que durante metaleros. los 90 fueron una época en la que si hubo una grieta fue entre los redondos y Soda Stereo, entre el Indio y Cerati, por ejemplo. Pero yo Bueno, creo Sumo y que los Soda tiempos... Stereo también. Creo que Luca lo bardeaba a Cerati. Es verdad, pero creo que lo Todos importante lo bardeaban a Cerati, pobre Claro. Gustavo. lo, lo rescatable de esto, Max, es que los tiempos cambiaron, que la sociedad está en pleno proceso de cambio y nada, hemos evolucionado y ahora creo que el público está más abierto y más aceptable a que una persona pueda ir a ver al Indio o le puedan gustar los redondos y a su vez le guste Soda Stereo o un tema de Cerati, cosa que antes por ahí no pasaba o no era lógico. Súper lógico, súper Exacta, lógico. exactamente. Bueno, está llegando a su fin esto, ¿no? Y hoy es cuenta regresiva, nos quedan 8, hoy es el 92. Programa 92 y capítulo número 21 de discos que hicieron historia. Quedan 8 programas. Hace 21 semanas que venís haciendo esta columna. Desde el 13 de mayo, para ser más 21 exactos. semanas. Hace 21 Felicitaciones, semanas que... Niño Pop. Gracias. Tenés 21 reseñas de discos. Exactamente, próximamente se van a poder enterar de mi canal de podcast en Spotify. Estoy armando toda la producción, es mucho trabajo, pero la verdad que así como pueden disfrutar ahora de discos que hicieron historia en el canal de YouTube, @Thunder en cuarentena, van a poder empezar a disfrutar también de estas reseñas a través de podcast en Spotify próximamente. Pero déjame contarte un poco. Capítulo número 21. Presentamos el segundo disco de estudio de Patricio Rey. Ni más ni menos que Octubre, para muchos considerados la Biblia o el disco más importante del rock nacional. El motivo es porque el domingo se cumplieron 34 años del lanzamiento de Octubre y a su vez se cumplieron 27 años del lanzamiento del primer y único álbum doble de Los Redondos, que es Lobo Suelto, Cordero Atado. Y como estamos tirando las datas informativas, las efemérides, hoy se cumplen 31 años del lanzamiento del quinto álbum, Bang Bang Estás Liquidado, el cual salió en el capítulo creo que 15 o 16 de discos que hicieron historia. Si no lo escucharon, pues... Doblete para los redondos, ¿eh? Creo que nunca hiciste dos bandas. No, pero me Dos tocó. discos de la misma banda, perdón. Creo que, exactamente, creo que Los Redondos es una banda que se los merecía. Tiene una discografía increíble, tanto la banda como el Indio solista. Y bueno, investigando hay mucha data que merece ser contada. Por eso es que estamos hoy acá y que nada, que tiro estos aniversarios. Octubre siempre fue un mes clave para Los Redondos. Hay ahí una doble intención de lanzar los discos en este mes. Es un mes de decisiones importantes para nuestro país, como por ejemplo votar, y esa es una de las razones por las cuales Los Redondos han elegido sacar varios de sus discos durante el mes de octubre. Sin más preámbulos, ¿te parece, Max? ¿Te parece, Pete? ¿Comenzamos con esta columna? Vamos. Dale. Se la quiero dedicar, no sé si se está conectando, a Guille González, que se está por conectar desde Río Gallegos, desde el sur. Le vamos a dedicar esta columna que tiene tatuado en la espalda al muchacho ese que está así. No sé si es la tapa de Los Redondos que está rompiendo las cadenas. Sí, ahora voy a contar un poco por qué, por ahí él sabe
el por qué o cómo Rocambole creó ese dibujo, y si no, que se quede atento ahí porque en un ratito se va a enterar. Recuerden Dale. mutearse y sin más preámbulos comenzamos con el capítulo número 21 de Discos que hicieron historia, mi columna. Y en esta oportunidad presentamos Octubre, el segundo disco de Los Redondos. Octubre es el segundo álbum de estudio de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y fue lanzado el 4 de octubre de 1986 por el sello discográfico Warmo. El álbum se caracteriza por un sonido que incorporó influencias del New Wave y el post-punk, lo cual significó un cambio con respecto a su álbum anterior, Gulp, y por su narrativa con elementos distópicos, inspirada por las revoluciones sociales históricas y el contexto bélico internacional de la Guerra Fría, así como también del escenario político argentino en el periodo de la vuelta a la democracia. El arte de tapa fue diseñada por el gran artista plástico Rocambole. Y en el año 2007, la revista Rolling Stone situó a Octubre en el puesto número 4 en la lista de los 100 mejores álbumes del rock argentino. De esta manera, damos por comenzado el capítulo número 21 de Discos que hicieron historia y suena en Thunder en Cuarentena el primer tema que abre este gran álbum. Suena Fuegos de Octubre.
Volvemos al aire de Thunder en cuarentena con este discazo de Los Redondos, que por suerte, lo tengo en vinilo gracias a Magú, que me lo consiguió. Y que me lo quiere comprar. Y no se lo voy a vender. En mayo de 1986, Los Redondos, con la consigna de presentar nuevo material, actuaron en Palladium. Efímero fue el nombre que eligieron para llamar a estas magníficas jornadas de rock and roll, a su cargo, que incluyeron temas del segundo disco que estaba por venir. Después de esos tremendos shows, dieran sus frutos, Los Redondos prepararon su segundo álbum en octubre, removiendo la estructura de la vieja banda. Tras casi 3 años de permanecer intacta, y volvieron a la vieja costumbre de intercambiar los integrantes. Los Redondos aprovecharon el portaestudio de Gonzo Palacio para componer nuevos temas y bucear en un nuevo sonido. Por entonces, a la hora de encarar la grabación definitiva, sus ahorros les permitieron ir a un estudio como Panda y ahí registrar Octubre. Las grabaciones se realizaron en 2 meses, entre agosto y septiembre de 1986, y el técnico de grabación fue Osbel Costa, un ucraniano que por esa época trabajaba en el estudio. El sonido de la banda dio un cambio total con respecto a su primer álbum. El resultado fue un estilo frío y crítico, utilizando un bajo eléctrico con influencias pop y una combinación muy creativa de sonidos y tonos menores, además de la colaboración de Daniel Melero, por entonces miembro de los encargados en los teclados, y Claudio Fernández del grupo Don Cornelio y La Zona en percusión. De esta manera seguimos presentando Octubre en Discos que Hicieron Historia, y suena en Thunder en Cuarentena, música para pastillas.
música para pastillas era lo que sonaba en esta reseña, en esta noche, en este miércoles, de los últimos de esta primera temporada. No sabemos qué va a pasar, si va a haber segunda, en qué va a mutar esto, pero lo que sí sabemos es que lo estamos disfrutando, así que seguimos con este discazo Octubre de Los Redondos. El álbum salió a la venta el 4 de octubre y se presentó oficialmente los días 18 y 25 de octubre en Palladium ante más de 1.200 personas. Para estos conciertos se sumó a la banda como músico invitado el tecladista Andrés Theodorakis, proveniente de la música clásica. Durante el verano siguiente, en el momento que los Redondos deciden incorporarlo como miembro estable de la banda, el tecladista muere en un accidente y Sky y el Indio decidieron no reemplazarlo. Después de los shows de octubre en Palladium, de manera introspectiva, el guitarrista Tito Fargo y el baterista, el Piojo Ábalos, se fueron de la banda. Al año siguiente, Willy Crook los acompañó. Pero la banda se repuso rápidamente, decidiendo no reemplazar al guitarrista Tito Fargo y sumando a Walter Sidotti en la batería y a Sergio Dawi en el saxo, formación que quedaría definitiva para el resto de la historia redonda. De esta manera suena en Thunder en Cuarentena Divina TV Führer. ¿Cuánto hace que no nos veíamos? Eso es todo, ¿no? Los fogones están medio duros, bueno, corriendo el año se lo ganamos, ¿verdad? Volvemos al aire
este hermoso disco de Los Redondos, Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Divina TV Führer era lo que sonaba. Seguimos con Juan Quiroga acá en el programa número 92 de Thunder en Cuarentena, entrega número 21 de Discos que hicieron historia. En una entrevista de diciembre de 1986 le preguntaron al Indio: ¿por qué Octubre como título del disco? A lo que el Mister respondió: hay que tener en cuenta algunas premisas antes de contestar directamente. Desde el punto de vista político-social, en este mismo momento hay lugares en el planeta en el que se llevan a cabo distintas luchas que pueden ser por el poder o porque hay humillaciones e injusticias sucediendo. Y en esas agitaciones sociales difícilmente uno puede distinguir una ideología que unifique criterios con una etiqueta. Así, no se sabe si actualmente hay que ser un squatter en Holanda o andar reventando contras en Nicaragua. Creo que de alguna manera lo que hemos hecho los rockers es decir diferentes cosas y mudar de dogmas permanentemente. A partir de eso, no puede ser que te encuadren como comunista porque haces una tapa con banderas rojas. Mucha gente no se acuerda del valor de una estética global en una muestra porque están acostumbrados a pensar que la estética es una frivolidad. Y la estética es el símbolo de lo que vas a decir. Octubre tiene una tapa con colores primarios, rojos y negros de anarquía y sindicalismo. La letra dice: sin un estandarte de mi parte, te prefiero igual. Y los demás temas escapan de cualquier partidocracia. Una cosa es entender que hay muchas humillaciones sociales y sistémicas que están siendo luchadas desde tal punto de vista político. Pero eso no significa que nuestra próxima estética vuelva a apuntar a las muchedumbres y a las banderas rojas. Como rocker, yo estoy a favor de todo lo que sea dinámico y no estático. Me imagino que los obreros no me entiendan, pero necesito tener una solidaridad y estar alineado con la dinámica en vez de la estática imperante. Sin un estandarte de mi parte, te prefiero reclamando ante las injusticias. Entonces, mandemos los colores negros, rojos y octubre, mes de revoluciones. De esta manera suena en Thunder en Cuarentena, Semen Up. Ella tiene una forma de hacerme creer que es para mí la mejor manzana.
importa que ande solo. Se ha montado en mi nariz y es para mí la mejor fruta. La veo casi como un demonio y rasco la alfombra por su amor. Bueno, movemos el culito. Y estamos escuchando este discazo de Los Redondos llamado Octubre. Acaba de pasar Semen Up y ya vamos dándole cierre a esta entrega número 21 de discos que hicieron historia y los dejo con Juan Quiroga. En 1986, la capacidad creativa de Los Redondos era desbordante, siguiendo una temática claramente identificable. Compusieron un grupo de canciones que en pocos años se convirtieron en una leyenda. El arte de tapa también tuvo una repercusión inesperada. Los dibujos y diseños de Rocambole trascendieron más allá del disco y pasaron a formar parte de la cultura rock argentina. También reaparecieron en banderas, tatuajes, remeras y todo el merchandising conocido. El público ricotero se identificó con ellos y los adoptó como signo de pertenencia y de protesta. En una entrevista en el 2014 para la revista Arte, Diseño y Contracultura, Rocambole nos confesó: es una tapa más conceptual. Las ideas salieron de una noche de Fernet. El indio veía banderas, multitudes, y esa fue la idea principal. Primero iba a ser todo rojo y negro, pero cuando lo fui haciendo más abstracto, le agregué el gris. La tipografía parece soviética al estar invertida una letra. En el reverso se ve la Catedral de La Plata en llamas, un símbolo revolucionario para la época. Me resulta raro ver mis obras en remeras y tatuajes. La gente se apropió de cosas como el puño y la cadena, hechas en 15 minutos para un aviso. El esclavo fue un aviso que hice para un diario muy a los ponchazos porque había que entregar ese mismo día y no estaba en mi estudio. Una cartulina negra, liquid paper y un marcador negro para corregir. Eso fue el original, que tendría más o menos 20 por 10 centímetros. Más tarde hice versiones un poco más acabadas, incluso
un taco para grabado, porque tiene cierto aspecto de xilografía. La tapa las hicimos con las condiciones económicas de ese momento. Imprimíamos en serigrafía y realizábamos un trabajo totalmente artesanal. Se llegó a una profundidad muy intensa con pocos elementos. Es una pieza de diseño en la cual con menos se hizo más. Y de hecho, es la que más han adoptado las bandas, en las remeras y en los tatuajes. Como la impresión había que hacerla en serigrafía, había que usar pocos colores y la imagen tenía que ser muy sintética. Invertí la K a propósito, para reformar el aire soviético que prima en la estética. Octubre, como álbum, es un guiño a todas las propuestas libertarias. Parece la tapa de un libro anarquista. Los colores negro, rojo y blanco, la multitud donde está el Che y una iglesia incendiándose funcionan como homenaje a las revoluciones del mundo. El disco entero gira en las ideas de libertad y justicia. Y de esta manera damos por finalizado el capítulo número 21 de Discos que hicieron historia. Yo soy Juan Quiroga y gracias por viajar conmigo. Suena en Tándem en Cuarentena, doblete para cerrar este gran capítulo. Suena Preso en mi ciudad y pegadito el hit de Los Redondos, Jijiji. Nos vemos la próxima.
y aunque